presento, soy Ángel Gabriel Castillo Nogueda, alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este video haré una pequeña explicación acerca de unas infografías sobre el tema del vernier. Mi equipo está conformado por mis compañeros Melissa Yolanda Cerezo Sánchez, Lorena Castillo Santamaría, Carolina Cobeto Ventura y Juan Enrique Cautiño Cordero, y su servidor Ángel Gabriel Castillo Nogueda, para la materia de metrología, que tiene su ID de 52635, impartida por el profesor Isidro Pérez Genies. Empezamos con el primer subtema, que es la construcción del vernier. El vernier, como el micrómetro, es una herramienta de medición versátil y útil. Los vernieres son instrumentos de medición de escala deslizante. Tienen una exactitud de 0.01 pulgadas o de 0.02 milímetros. El calibrador consiste en un tirante que sostiene la mandíbula sólida y la mandíbula móvil. Tenemos un ejemplo representativo al lado de este texto. La mandíbula móvil contiene los tornillos de sujeción y la placa de vernier. En algunos modelos se tiene un dispositivo de ajuste fino que consta de un cursor de ajuste fino y una tuerca de ajuste fino. Igualmente podemos apreciar que al lado tenemos un esquema o un dibujo de cómo se vería esto. Puntos de contacto. En los extremos de las mandíbulas sólida y móvil se encuentran los puntos de contacto. Los puntos de contacto de la medición se hacen en dos estilos básicos. Uno de ellos contiene tanto el contacto interior como el exterior en el extremo de cada mandíbula, y el otro utiliza dos juegos separados de mandíbulas. El vernier trabaja sobre un principio de escalas deslizantes. El tirante de vernier contiene la escala principal y la mandíbula móvil contiene la escala vernier. Tipos de vernier. Hay diferentes variedades sustentadas en el principio básico de vernier, pero el estudio se limitará a las herramientas que se encuentran comúnmente en el taller de maquinado. Vernier de 25 divisiones. La escala principal en un instrumento vernier de 25 divisiones hay 40 divisiones por pulgada. En la escala principal, esto significa que cada línea es igual a 1 sobre 40 pulgadas, o sea 0.025 pulgadas. Cada pequeña línea de las numeradas equivale a 0.100 pulgadas y cada pequeña línea de las no numeradas es igual a 0.025 pulgadas de nuevo. El segundo tipo del que hablaremos será el vernier de 50 divisiones. La escala principal en un instrumento vernier de 50 divisiones hay 20 divisiones por pulgada. En la escala principal, esto significa que cada línea es igual a 1 sobre 20 de pulgada, o sea 0.05 pulgadas. Cada pequeña línea de las numeradas equivale a 0.100 pulgadas. Cada pequeña línea de las no numeradas es igual a 0.05 pulgadas de nuevo. El tercer tipo es el vernier milimétrico. La escala principal de este simulador está graduada en centímetros. Un centímetro, que está dividido por 10 milímetros. El nonio divide el milímetro por 20, 1 sobre 20, marcando 0.05 milímetros, 5 centésimas por milímetro. Ahora tenemos el vernier de carátula. Graduaciones de la escala principal indican también unidades enteras de pulgada. Una carátula tiene una escala de 0.100 pulgadas y la otra de 0.200 pulgadas. Ambas carátulas se leen de igual manera, pero ya que la carátula es de 0.200 pulgadas, tiene más cerradas sus graduaciones, será necesario tener más cuidado al leer la carátula para asegurarse de que se tiene una buena medición. Lectura de un vernier de 25 divisiones. Al leer un vernier, primero se identifica la escala en el instrumento. En el caso de un vernier de 25 divisiones, hay 25 divisiones en la placa del vernier y 40 divisiones por pulgada en la escala principal. La escala principal tiene graduaciones iguales al manguito de un micrómetro. Esto significa que cada línea es igual a 1 sobre 40 pulgadas, es decir, 0.025 pulgadas. Cada línea pequeña de las numeradas equivale a 0.1 pulgadas y cada pequeña línea de las no numeradas es igual a 0.025 pulgadas. De nuevo, igual que un micrómetro, las líneas grandes numeradas representan unidades enteras de pulgada. Cuando se leen las graduaciones de la escala principal, se deben tener en cuenta todas las líneas en la lectura. Igualmente tenemos ilustraciones que nos ayudarán a facilitar el tema y entender mejor de lo que se está hablando en estos textos.
Pasos para hacer lectura de un vernier de 25 divisiones. Las divisiones en la escala vernier se utilizan para subdividir más aún las lecturas en la escala principal, puesto que las graduaciones de la escala principal dividen cada pulgada en 40 partes. La escala vernier divide a su vez cada parte en 25 partes. Cada línea en la escala vernier equivale a 1 sobre 40 por 1 sobre 25. Eso da como resultado 1 sobre 1000, o sea 0.01 pulgadas. Esto es idéntico a las graduaciones del dedal en un micrómetro. El primer paso en la lectura de un vernier de 25 divisiones consiste en colocar la posición del cero en la placa del vernier con referencia a la escala principal. A continuación, hay que encontrar la única línea en la placa del vernier que esté alineada con una línea en la escala principal. Por último, sumar los dos valores para tener la medición fina. Igualmente, tenemos tres ejemplos que nos van a ayudar a comprender de qué se está hablando. Más adelante hablaremos a profundidad de otros ejemplos que veremos en otras infografías. Lectura de un vernier de 50 divisiones. Primer paso, porque en este esquema vamos a hablar de pasos para obtener una lectura óptima de este. El primer paso consiste en observar en dónde se encuentra el cero del nonio. El segundo paso, ver en la escala principal en qué pulgada se encuentra. Tercer paso, ver cuántas líneas pequeñas abarca y multiplicarlo por 2. El resultado se multiplicará por 1 sobre 20. Cuarto paso, sumar las pulgadas enteras con las enumeradas ya multiplicadas y dividirlas por 1 sobre 20. Y eso sería la escala principal. Paso 5. Observar en la escala vernier en qué número coincide con la escala principal. Paso 6. El número que coincide lo debemos multiplicar por 1 sobre 1000 pulgadas y eso sería la escala principal. Paso 7. Sumar el resultado de la escala principal vernier y eso sería igual a la lectura total en pulgadas. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo donde nos dice que la escala principal es igual a la operación de 3 más 2 sobre 1 sobre 20 pulgadas, que esta operación nos daría el resultado de 0.100 más 3 nos da un total en la escala principal de 3.100 pulgadas. Mientras que en la escala vernier tenemos una operación de 5 sobre 1 sobre 1000 pulgadas, que nos da un resultado de 0.05 pulgadas, que nos da una lectura total de 3.105 pulgadas. De un vernier milimétrico. Igual que anteriormente, tenemos un esquema donde veremos los pasos a seguir para obtener una óptima lectura de este. Paso 1. Observe en dónde se encuentra el cero del nonio. Paso 2. Ve en la escala principal en qué centímetro entero se encuentra. Paso 3. Sumar los centímetros con los milímetros y eso sería la escala principal. Paso 4. Observar en la escala vernier en qué número coincide con la escala principal. Paso 5. Sumar el resultado de la escala principal más la escala vernier y eso sería igual a la lectura total de los milímetros. Igualmente tenemos un ejemplo sacado del libro Hoffman donde nos dice que la escala principal es de 102.00 milímetros, mientras que la escala vernier es de 0.66 milímetros. Sumando esos dos datos nos da una lectura total de 102.66 milímetros. Obviamente omitiendo las operaciones correspondientes, pero los datos están ahí para darnos una demostración de cómo sería el procedimiento. Lectura de un vernier de carátula milimétrico y de pulgada. ¿Qué es? Las herramientas de medición del tipo carátula son un híbrido entre los calibradores de carátula y los instrumentos vernier. El tipo más común de herramienta de medición de carátula es el calibrador pie de rey de carátula. Este calibrador es rápido, exacto y puede eliminar muchos de los errores de lectura que puede haber con vernieres. En una herramienta de medición del tipo carátula, el primer paso es localizar la posición de la orilla de referencia en la mandíbula móvil. Esta orilla o borde de referencia se utiliza para medir incrementos de 0.1 pulgadas marcados en la escala principal. La lectura restante se toma entonces directamente de la carátula. Las graduaciones de la escala principal indican también unidades enteras de pulgada. Siempre se debe recordar incluir los incrementos enteros de pulgada en cualquier lectura. Tipos.
Las carátulas de la mayoría de los calibradores de carátula están disponibles en dos estilos. Una carátula tiene una escala de 0.100 pulgadas y la otra de 0.200 pulgadas. Ambas carátulas se leen de igual, pero ya que la carátula de 0.200 tiene más cerradas sus graduaciones, los calibradores de carátula también están disponibles en gradaciones milimétricas. En estos calibradores se pueden hacer lecturas de 0.02 a 0.05. Estos se leen de la misma manera que los calibradores de carátula en pulgadas. Cuando se lee un calibrador de carátula, primero se localiza la orilla o borde de referencia para encontrar la primera lectura. Esta lectura puede estar en unidades de 0.100 pulgadas o de 1 milímetro. Después se suma esta primera lectura al valor mostrado en la carátula. Por último, hablaremos de los problemas y ejercicios con ejemplos del 1, 2, 3 y carátula, o sea, tipos de vernier. Cabe recalcar que los ejemplos presentados en esta información son sacados de la edición de Instrumentos Básicos de Medición del autor Edward G. Hoffman, donde se explica paso a paso cómo podemos realizar diferentes mediciones en diversos instrumentos de medición. Ejemplo de 25 divisiones. Podemos observar a la izquierda un esquema o un ejercicio donde nos dice que la escala principal es de 2.500 pulgadas, mientras que la escala vernier es de 0 pulgadas, lo que nos da un total de 2.500 pulgadas, ya que ambas mediciones se deben de sumar y en este caso no se suma nada. Presenta ejercicios de práctica para poder desarrollar la habilidad de una lectura correcta, eficaz y rápida, explicando paso a paso cómo desarrollar las mediciones en los vernieres de 25 divisiones. Ejemplo de un vernier de 50 divisiones. En el siguiente problema de ejemplo podemos desarrollar las mediciones de los vernieres de 50 divisiones, resaltando las diferencias que tiene contra uno de 25 divisiones. Se nos presenta un ejemplo de cómo podemos obtener diferentes mediciones en este tipo de vernieres. Tenemos otro ejemplo donde nos dice que la escala principal es igual a 1.900 pulgadas, mientras que la escala vernier es igual a 0.001 pulgadas, lo que nos da una lectura total de 1.909 pulgadas, ya que ambas se suman. Tenemos un ejemplo del vernier milimétrico, donde nos dice que el autor nos explica las diferencias que existen entre el vernier y los anteriores dos, ya que las unidades de medida son diferentes. Para ello nos pone diversos ejemplos que nosotros podemos realizar para mejorar nuestro conocimiento de cómo tomar medidas en este tipo de vernier. Igualmente tenemos un ejemplo donde nos dice que la escala principal es de 102.00 milímetros, mientras que la escala vernier es 0.66, lo que nos da una lectura total al sumar esos dos de 102.66 milímetros. Seguimos por último con el ejemplo del vernier carátula, donde decimos que nos indica las diferentes características que tiene este tipo de vernier y sus diferentes diferencias que tiene a comparación de los anteriores. Nos indica los pasos a seguir para poder tomar una buena medida de este y así conseguir medidas correctas y eficaces. Ahora hablaremos del software simulador para vernier de 25, 50, milimétrico y de carátula. Cómo se lee y utiliza, y de nuevo tenemos un esquema de todos los datos que necesitamos para saber sobre los software. La elección del software. Emplearemos el software de Stefanelli. Ingresaremos a su página y seleccionaremos el simulador de vernier que deseemos para practicar, es decir, cualquiera de los 4 antes mencionados. La escala principal, cada línea de división equivale a 0.025 milímetros, mientras que en la escala vernier equivale a 0.001 milímetros. Con esto podemos realizar las operaciones necesarias para poder obtener la medida final. Y tenemos un ejemplo al lado izquierdo donde nos enseña el simulador y las medidas correspondientes junto con el resultado, donde suman 0.3 más 0.025 más 0.015, que nos da un resultado de 0.340 pulgadas. Ahora, sobre el vernier de 50 divisiones, la escala principal se divide en 0.50 milímetros cada línea de división, mientras que en la escala de vernier
equivale a 0.001 milímetros. Con esto, claro, podemos realizar el procedimiento adecuado para poder sumar las mediciones obtenidas para conseguir la medición final, donde a lo derecho tenemos que el resultado es 1.056 pulgadas, ya que sumamos 1 más 0 más 0.50 más 6 más 0.06, que nos da este resultado. Ahora, hablando de vernier milimétrico, como bien sabemos, este tipo de vernier es muy más difícil de leer, ya que se puede sacar la medida sin hacer operaciones, ya que cada unidad en la que está dividida equivale a 0.2 milímetros para decimales y 0.1 milímetros para el valor entero. Entonces, del lado izquierdo, al no hacer ninguna operación, tomamos el resultado directo, que es de 22.06 pulgadas. Ahora, del vernier carátula, este tipo de vernier es similar a uno milimétrico, con la diferencia de que los decimales nos lo dará la carátula del vernier, siendo así el valor final la suma de la escala principal y la carátula. Entonces tenemos que el resultado final es 52.89. Esto se ha sacado del simulador o software de la página web antes mencionada. Como conclusión podemos decir que pudimos observar con ayuda de estos simuladores disponibles gratuitamente. Todos estos podemos practicar o tomar mediciones en las tres diferentes tipos de vernier, dándonos una idea de lo que es un vernier real y cómo funciona en el campo laboral. Por último, quiero agradecer de nuevo a mis compañeros Melissa Yolanda Cerezo Sánchez, Lorena Castillo Santa María, Carolina Coto Ventura y Juan Enrique Cautiño Cortero, y su servidor Ángel Gabriel Castillo Nogueda, que somos de la Facultad de Ingeniería. Este video es dirigido para la materia de metrología ID 52635, impartida por el profesor Isidro Pérez Genis, y somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Que tengan un buen día y gracias por vernos.